Bienvenidos a la sección 4 del curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Y en esta sesión vamos a desarrollar los riesgos por contactos, que como ya adelantáramos en la sesión anterior, tiene por objeto asociar los tipos de energía presentes en todos los procesos, actividades, tareas de nuestros trabajos y de los puestos de trabajo, y que al entrar en contacto con, con las personas, pues representan un riesgo, y eso es importante poder tener claro. Sobre todo, pues existe una norma ANSI que establece este tipo de riesgos, y que ha sido tomado por nosotros como parte de la metodología, pues, para elaborar el IPRC. Estos riesgos por contacto tienen como punto de partida el peligro. El peligro conocido de una manera sencilla, como toda fuente de energía con potencial de causar daño. Y cuando hablamos de fuente de energía es justamente lo que conversábamos hace un instante: el tipo de energía cinética, potencial, mecánica, biológica, que se encuentran en diferentes elementos, en diferentes partes de nuestro trabajo. Entonces es muy importante entender que este tipo de energía es un peligro como tal, y que el riesgo que pueda suceder algo está pues sujeto al tipo de contacto. ¿Ok? Vamos a continuar por estos conceptos básicos para poder diferenciar estos tres tipos de grandes categorías. Primero, ya habíamos revisado el concepto de peligro, pero corresponde pues hacer una revisión adicional a propósito de los tipos de energía presentes. Y se define por tal peligro como la fuente de energía, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellos. El riesgo, como ya lo habíamos señalado, es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y la severidad. Probabilidad por severidad de las lesiones o enfermedades que puede provocar dicho evento o exposición peligrosa. El tipo de contacto, y acá hago énfasis, el tipo de contacto o cuasi contacto con energía es la que va a definir justamente cada tipo de riesgo por contacto. Y aquí pues tenemos los que señalamos como un inventario no necesariamente cerrado, pueden haber más. Metodológicamente muchos autores reconocen algunas más, pero nosotros señalamos como esos tipos de contacto: golpeada contra, que es chocar contra algo; golpeado por, que es el impacto por objeto en movimiento; caída a un nivel más bajo; caída en el mismo nivel, es resbalar, caer, tropezar; atrapado, señala pues puntos de pellizco y mordida; cogido, enganchado, colgado;
Punto 7, atrapado entre o debajo, chancado, amputado, contacto con, electricidad, calor, frío, radiación, cáusticos, tóxicos, ruido. Y aquí pues vemos que eh, es el, digamos, es el tipo de riesgo más amplio que pues está asociado a muchas de las fuentes de energía que hemos visto hace un momento. Y finalmente, sobretensión, asociado pues a sobreesfuerzos, sobrecargas. Tenemos los actos subestándares, también como un concepto importante a considerar, que es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Esto pues es parte de, de la causalidad de los accidentes, las causas inmediatas, ¿no? Vemos en las imágenes un trabajador haciendo un trabajo de altura, apoyándose por tres baldes, ¿no? Exponiéndose pues en la caída a otro nivel. Y del otro lado pues un trabajador que haciéndose apoyo de una escalera, utilizando solo una pierna, ¿no? Esto también exponiéndolo a una caída a otro nivel. Las condiciones subestándares y está más asociada a la condición del entorno de trabajo, las herramientas, los equipos, el ambiente de trabajo. Aquí pues tenemos las imágenes, unas escaleras con sus superficies, sus escalones deteriorados, en mal estado, que podría ocasionar una caída a diferente nivel de las personas que hagan uso de estas escaleras. Y estos tableros electrónicos con visiblemente conexiones subestándares, ¿no? Se puede observar ahí una mala práctica eléctrica. Ahora, es muy importante señalar que las condiciones como tales son pues generadas por el deterioro o deterioro natural de las herramientas, de los equipos, pero también es generado por actos. A veces el mal uso de los equipos, de las herramientas, de las instalaciones, o las malas prácticas de trabajo generan estas condiciones subestándares. En cambio, pues los actos son propios del comportamiento humano. Son esa tendencia a no cumplir, a no desobedecer, de desviarse de las prácticas seguras. A continuación, pues tenemos también los tipos de peligros que podemos encontrar. Bueno, hay diferentes tipos de peligros. Hay aquellos que son visibles, hay aquellos que podemos observar de una manera más fácil a través de los sentidos. Hay algunos que se permanecen ocultos, que no necesariamente pues los podemos visualizar o que se encuentran en el ambiente y que no necesariamente generan pues daños de manera inmediata. Por el contrario, pues van acumulándose en el organismo y generando pues diversas formas de enfermedades. Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y hay peligros que se encuentran en desarrollo, ¿no? Que no necesariamente se encuentran en un estado visible, pero digamos que se encuentran acumulando para que en un determinado momento pues, puedan desencadenar en un riesgo alto y en su momento en un accidente o una enfermedad ocupacional.
A continuación vamos a presentar una pequeña, pequeña, un pequeño video para poder explicar algunos de los conceptos que ya hemos revisado.
Bueno, esta presentación nos ha pues, dado de una manera didáctica los conceptos que ya habíamos revisado. Continuando, tenemos tipos de riesgos: el riesgo inherente o el riesgo propio de la naturaleza, ¿no?, que no puede ser separado de la situación de donde existe, es propio del trabajo y de acuerdo a la naturaleza de las actividades que se realicen. Y luego tenemos el riesgo residual, que es el riesgo luego que ya se ha pues tomado los controles de acuerdo a la jerarquía de control de riesgos explicada anteriormente. Ya esto corresponde pues a una evaluación de cuál ha sido el valor post implementación de los controles. Y tenemos pues los riesgos o los tipos de contacto, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, y pues son consecuencia de lo que ya habíamos conversado y lo vamos a detallar a continuación. De inicio pues tenemos el golpeado contra, ¿no? Y esto aplica cuando el movimiento es realizado por la persona y no por el agente que provoca el accidente. Es decir, es cuando quien pues es la persona la que se dirige al objeto. Entonces, esto es este tipo de contacto. Golpeado por es cuando el objeto va hacia la persona causando daño, ¿no? El agente como tal provoca el accidente y no la persona, a diferencia de la anterior, que es cuando pues la persona se dirigía hacia el objeto. El otro tipo de riesgo por contacto es la caída por objetos, donde se aplica casos de caídas de árboles, de objetos, pilas de materiales, masa de tierra, rocas, piedras, derrumbes, casas o andamios, ¿no? Esto es en concreto lo que se encuentra pues conformado por riesgos por contacto del tipo caída de objetos. Pisar sobre cuando la persona se lesiona al pisar al agente que provoca el accidente de trabajo. Llámese clavos, objetos punzocortantes, llámese tachuelas como en la imagen, llámese pues cáscaras de frutas, residuos. Esto pues hace que la persona pues pueda sufrir una caída a diferente nivel, como en este caso, y que concretamente pues ocurre cuando una persona cae de un nivel superior a uno inferior. El ejemplo que presenta las imágenes es una caída de una escalera, pero puede ser pues caída de un andamio, caída a un segundo piso, e incluso pues caída hacia los pozos, ¿no? Caída hacia estas superficies que están debajo del nivel del suelo. A continuación tenemos caída de un mismo nivel, que es cuando hablamos de una superficie donde se encuentra y que la persona pues se lesiona, causa daño a partir de las caídas que puede encontrar consecuencia de pisar objetos de superficies resbalosas, o como en el caso que vemos en las imágenes es pues por pues tener como obstáculo alambres o pues piso mojado. El siguiente tipo de riesgo es atrapado en, debajo, entre o por,
corresponde a casos sin impacto en los cuales la lesión se produjo por compresión, pellizco, trituración entre un objeto que se mueve y uno fijo, entre dos objetos que se mueven o entre partes de unos objetos. No aplica cuando el agente del accidente es un objeto que vuela o cae libremente. Y pues acá mismo vemos como en las imágenes, pues las manos de la persona que sale en las imágenes, pues es atrapada, ¿no? Por este objeto. Tenemos pues contacto con objetos filosos, punzocortantes. Se refiere pues al contacto de objetos filosos, punzantes, abrasivos, sin la acción del golpe, pero que debido a su naturaleza, a su tipo, pues pueden generar daños, cortes y afectar pues el tejido de las personas y generar pues diferentes tipos de hemorragias, cortes, ¿no? Correcto. Continuamos. El siguiente tipo de riesgo por contacto es el riesgo con corriente eléctrica y aplica cuando la persona se lesiona al tener un contacto con la energía eléctrica. Esto lo vamos a ver en el curso de primeros auxilios y esto puede generar todo tipo de quemaduras, primer, segundo grado, inclusive es un shock cardíaco. Entonces aquí es interesante tener esto bastante controlado a efectos de evitar ese tipo de contacto con energía eléctrica. Contacto con sustancias nocivas se refiere al contacto por inhalación, ingestión, absorción, por contacto. Es un tipo de contacto con sustancias químicas, ¿no? que no solo puede ser pues por, por la piel, sino pues por las vías respiratorias o por las mucosas, ¿no? Las diferentes formas de contacto que hay con el organismo que pueden generar un daño. En ocasiones no necesariamente inmediato, pero sí generan un daño. Contacto con temperaturas extremas. Esto hablamos pues de temperaturas muy altas o muy bajas. Esto normalmente sucede para trabajadores que trabajan en el sector minero, algunos pues que trabajan en la selva, donde pues las temperaturas son extremas. En el primer caso pues en minería hay casos de minas que se encuentran bajo cero y pues en la selva pues el calor es bastante alto, ¿no? Acá pues también están los trabajadores que desarrollan labores en fundiciones, con hornos, ¿no? En frigoríficos y para esto se requiere pues un tipo de protección personal adecuado. Hay algunos tipos de contacto debido a esfuerzos excesivos o movimientos violentos. Corresponde a casos sin impacto en los cuales pues la lesión se produce por esfuerzo excesivo, al levantar, alar, empujar, esgrimir, ¿no? O lanzar la gente que provoca el accidente, ¿no? Esto pues lo vemos en el levantamiento de cargas, posiciones de alguna manera incómodas y esto pues también se debe por movimientos repetitivos. Todo esto es un tipo de riesgo por contacto con este tipo de energía que es importante considerar en nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos. Otro tipo de contacto tenemos pues el riesgo
de contacto tipo mordido, picado, y es porque en muchos lugares de trabajo pues existen diferentes formas de vida, insectos, animales, roedores, perros que pues al entrar en contacto con las personas pues eh, pueden afectarlos, ¿no? Incluso hay algunos animales, insectos, que pues tienen un grado de veneno que pueden causar paros cardíacos. Y un tipo de contacto también bastante riesgoso es la explosión, que se debe pues a una liberación intempestiva de energía y esto pues produce lesiones bastante graves hacia las personas, ¿no? A partir de una detonación, una explosión, incluso la muerte como tal, porque existe una fuerte liberación, ¿no? de objetos a partir de las explosiones que al ser impactado pues puede ocasionar la muerte. Otro tipo de contacto que tenemos son los contactos con radiaciones ionizantes y no ionizantes, y pues concretamente se refiere a las lesiones producidas por la acción de una exposición a radiaciones no ionizantes o ionizantes. Entonces, esto inclusive pues existe toda una normativa. El Instituto Peruano de Energía Nuclear ha establecido ciertos controles que tienen que haber para este tipo de, y también pues existen tareas que requieren un tipo de protección especial para este tipo de actividades. Resumiendo un poco, lo que tenemos aquí son los peligros como las situaciones o condiciones que pueden generar daño a las personas, el riesgo como tal, la probabilidad de que ese peligro se materialice en pérdida y la posibilidad de accidente o pérdida, que como lo vemos en la figura es el trabajo, el peligro como tal, el trabajo en altura, el riesgo, la caída a otro nivel y pues la consecuencia es en este caso pues la muerte. Y peligro como tal tenemos elementos materiales, energías, sustancias, atmósferas, organismos vivos, factores ergonómicos, los riesgos que conversamos hace un momento, golpear contra, golpeado por, caída a distinto nivel, caída al mismo nivel, atrapado por, atrapado en, atrapado entre y contacto con diferentes formas de energía, llámese electricidad, calor, frío, radiación, sustancias químicas, sustancias tóxicas, ruido. Y lo importante ante estos tipos de peligros y riesgos identificados es pues tratar de gestionarlos a través de, de la jerarquía de control de riesgos laborales, eliminación, sustitución, control de ingeniería, ¿no? Procedimientos administrativos, uso de equipo personal de protección personal, efectos de transferir, tratar, terminar o tolerar, si fuese el caso, los peligros y riesgos identificados. Eso es todo hasta esta sesión. Muchas gracias.